si revisaron la clase anterior, mencionamos, denme un segundito, mencionamos que la gráfica 6 regularmente aparece vinculada con la gráfica 9 bajo el modelo de Wasserman, ¿ya? Wasserman propone este modelo de 9 gráficos en donde las gráficas 6 y 9 están por este orden lógico, ¿no es cierto?, de gráficas desde el 1, 2, 3 en la parte superior, 4, 5, 6 en la zona media, 7, 8 y 9 en la parte inferior. Entonces las gráficas 6 y las 9 queda una gráfica sobre la otra y son las gráficas que habitualmente más se utilizan para determinar los umbrales. Y el hecho entonces que esté una gráfica sobre la otra o una gráfica bajo la otra permite rápidamente hacer la comparación, hacer el análisis del comportamiento y la morfología de estas curvas para poder identificar con mayor facilidad o con mayor coherencia la presencia de los dos umbrales, primer umbral y segundo umbral. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy día nos vamos a dedicar a ver la morfología de estas gráficas 7, 8 y 9, pero de alguna manera explicarles por qué parto hablando de la gráfica 9, ¿no es cierto? Porque tiene una relación con la última gráfica analizada en la clase anterior. Incluso podemos ver este tipo de modelos que muestran las diferentes curvas, ¿no es cierto? Las curvas denominadas equivalentes ventilatorios, voy a poner el puntero láser, las curvas denominadas equivalentes ventilatorio, equivalente del oxígeno, ahí la estoy siguiendo en color celeste, que permite identificar perfectamente el primer umbral, pero también tiene un quiebre en el segundo umbral, como lo mencionábamos en la sesión pasada, y que le vamos a dedicar una clase completa a la identificación de umbrales. Luego tenemos el equivalente de CO2, y en el equivalente de CO2 lo que ahí ocurre es que nosotros identificamos el segundo umbral a partir de esta curva, y voy a volver al puntero láser. Entonces la curva del equivalente ventilatorio de CO2 va a caer hasta un punto en el cual comienza a subir nuevamente y ahí estaríamos en presencia del segundo umbral, coincidente con un segundo quiebre del equivalente ventilatorio de oxígeno. Entonces ahí tendríamos certeza que está presente el segundo umbral y en este otro caso tendríamos presencia del primer umbral. Pero esto lo podemos corroborar a partir de la gráfica número 9, que es la que vamos a mirar ahora, que es la gráfica denominada presión final de expiración de oxígeno. La presión final de expiración de oxígeno, por eso se llama PET, ¿ya? Presión entidad, ¿no es cierto? Presión final de expiración. A veces aparece traducida como presión final de corriente o presión final en la boca, porque lo que se está midiendo es la cantidad de oxígeno que está presente en ese aire expirado. Y en el caso de la presión final de expiración de CO2, lo que está midiendo el equipo es la cantidad de CO2 que tiene ese aire que eliminamos por la boca, ¿no es cierto?, en el proceso de expiración. Bien, entonces ambas curvas tienen un comportamiento contrario, mientras una baja, la otra sube, se encuentran, generalmente ese momento en el que se encuentran, adelantándonos un poquito en materia, es el primer umbral, y luego la tendencia es que se mantengan relativamente estables, ¿no es cierto? Puede tener una estabilidad, ¿no es cierto?, en el componente horizontal, ¿no es cierto?, de la curva, o también podría tener una leve subida, pero muy leve, hasta un punto en el cual se produce una importante elevación de la presión final de expiración de oxígeno, y por contra, lo que va a ocurrir con la presión final de expiración de CO2 es que se mantiene estable, pero luego tiene una importante caída. Esa importante caída habitualmente es el segundo umbral, ¿no es cierto? Importante caída y importante subida de la presión final de expiración de oxígeno, ¿ya?
Entonces decíamos, el punto donde se acercan, las presiones finales de expiración de oxígeno y CO2 sería primer umbral, y el punto donde comienzan a alejarse ambas, ¿no es cierto?, sería el segundo umbral, si lo identificamos a partir de este modelo y de esta propuesta. Entonces, bueno, ahí teníamos la gráfica número 6, que la vimos la clase pasada, y vamos a pasar entonces a revisar nuestra gráfica número 9 a partir de esta mnemotecnia, ¿no es cierto?, de analizar el ejemplo de este triatleta de élite, ¿no es cierto?, con un VO2 máximo de 76.8. Una de las cosas que apreciamos inicialmente a nivel de la morfología, de la característica de esta gráfica, es que hay una cercanía en la presión final de expiración de oxígeno y en la presión final de expiración de CO2. En color rojo el CO2, en color azul el oxígeno, al menos en este equipo o en algunos equipos. Recuerden lo que dijimos en alguna clase, tener mucho cuidado con eso porque hay algunos equipos que tienen invertidos los colores, ¿ya? Y tienen esos equipos en color rojo el oxígeno y en color azul el CO2. Bien, pero sigamos, bueno, analizando desde este equipo, desde esta perspectiva. Bien. Se presenta esta tendencia, este momento de primer umbral, el punto donde se acercan, ¿no es cierto?, estas dos curvas, donde más se acercan estas dos curvas. Y luego tendríamos el momento donde comienzan a alejarse, y ahí tendríamos el punto de compensación respiratoria, ¿ya? Como es un sujeto entrenado, el caso que hemos venido analizando, entonces el primer y el segundo umbral están desplazados hacia la derecha. ¿Qué pasa con nuestro ciclista aficionado de 40 años con 49.2 de consumo de oxígeno? Vemos que están un poquito más lejanas las curvas, ¿no es cierto? La morfología es curvas un poquito más alejadas. Ahí vamos a borrar la curva del deportista y nos vamos a encontrar con este comportamiento. Primer umbral, el punto donde se acercan. Segundo umbral, el punto donde comienzan a alejarse estas dos curvas, ¿ya? Y por último vamos a mirar lo que pasa con el enfermo cardiometabólico de 68 años, ¿no es cierto?, en donde primero morfológicamente están muy separadas, están muy lejanas ambas curvas, ¿no es cierto?, y luego los umbrales son muy precoces, son muy tempranos, como hemos visto habitualmente en este caso, ¿ya? Bien, aquí un poquito vamos a hablar de algunos valores generales, ¿no es cierto? El valor de reposo normal de la presión final de expiración, ¿no es cierto? Por eso PET-O2 es de 90 milímetros, ¿no es cierto?, de Hg, de milímetros de mercurio, una medición de presión, ¿no es cierto? Y aumenta durante el ejercicio para asignar la carga de trabajo adicional que se coloca sobre los músculos en la producción de energía, ¿no es cierto? Lo que hay que recordar es que la presión final de expiración es un parámetro fisiológico que estamos midiendo en la boca, ¿no es cierto? Al final, al eliminar este aire en la boca, estamos midiendo. Pero se quiere relacionar este valor de presión final de expiración de oxígeno y presión final de expiración de CO2, se le quiere relacionar con los valores de presión de oxígeno y presión de CO2 a nivel vascular, ¿no es cierto?, a nivel de los vasos sanguíneos. Los valores normales de reposo de la PET-CO2 son de 36 a 42 milímetros de mercurio y aumentan entre 3 y 8 milímetros de mercurio durante el ejercicio submáximo, pero luego disminuye durante el ejercicio intenso y máximo. Entonces, por eso decíamos que tiene este comportamiento de aumentar y luego disminuir. Aunque la presión final de CO2, dice, es un buen indicador de intercambio de gases en adultos sanos, su precisión disminuye en comparación con la presión arterial de CO2 cuando se mide en pacientes con enfermedad pulmonar o con enfermedad pulmonar de tipo obstructiva crónica, ¿no es cierto? Hay una relación que se va a considerar luego cuando hablemos de ergometría en pacientes, ¿no es cierto?, en salud.
Bien, solamente hacer vamos a colocar el caso intermedio, el caso del atleta aficionado, ¿ya? Y hacer una relación, ¿no es cierto?, lógica de lo que me está dando este indicador. Este indicador de presión final de expiración de oxígeno, lo que me está diciendo es cuánto oxígeno viene en el aire expirado, ¿no es cierto? Por tanto, a partir de la cantidad de oxígeno expirado, ¿no es cierto?, y la cantidad de aire expirado, se hace un cálculo de presión en milímetros de mercurio, se hace el cálculo de presión que hay según esos valores presentes, ¿no es cierto? Y ese es el dato, ese es el valor en milímetros de mercurio que vamos a obtener. Entonces veamos cuál es la relación lógica. Cuando nosotros estamos en reposo, tenemos una ventilación muy bajita, muy limitada, y por lo tanto expiramos una cantidad muy baja, ¿no es cierto?, relacionada a este volumen corriente de reposo, ¿no es cierto?, este volumen tidal. Es muy poca la cantidad de aire que eliminamos. Como es tan poca la cantidad de aire que eliminamos, pero sí hay un consumo de oxígeno necesario para la vida, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de oxígeno es alta en relación a lo que ventilamos. Por eso que arrancamos con una presión final de expiración de oxígeno alta. Y ya sabemos lo que ocurre cuando se inicia el esfuerzo físico. Se empieza a producir una activación a nivel de pulmones, a nivel vascular pulmonar, se activan alvéolos pulmonares, junto con la consabida activación cardíaca y cardiovascular general. Y por lo tanto comenzamos a ventilar más. Como comenzamos a ventilar más, la presión de oxígeno, que el oxígeno también va a subir, pero sube más rápido, es lo que me está demostrando esta curva bajo la fisiología normal. Sube más rápido la cantidad de aire ventilado que la cantidad de oxígeno consumido. Y por lo tanto, como está subiendo más el aire ventilado que el oxígeno, la tendencia va a ser que comienza a caer entonces la presión final de expiración de oxígeno. Hasta el primer umbral, en donde la tendencia es que de ahí en adelante se tiende a estabilizar porque se comienza a consumir más oxígeno. Fíjate lo que pasa en el primer umbral. En el primer umbral, ya lo manifestó Skinner, McClellan y otra gente, ¿no es cierto?, hace mucho rato, y lo hemos mencionado en alguna clase. Se activan las fibras de tipo 2. No solamente las fibras de tipo 1 son suficientes, necesitamos fibras de tipo 2, hay mucha más actividad muscular. Y eso lo que va a provocar, lo que va a producir es que haya un mayor consumo de oxígeno. Venía incrementando la ventilación, va a seguir incrementando la ventilación, pero el consumo de oxígeno también se va a elevar en una cantidad importante, sobre todo en ese punto que se reclutan más fibras musculares, y por lo tanto la tendencia es que la presión final de oxígeno, ¿cierto?, presión final de aire expirado, de oxígeno, tienda a estabilizarse o incluso a moderadamente subir un poco, ¿ya? Pero generalmente se estabiliza más o menos como se ve en el ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre en el segundo umbral? Recordemos también lo que ocurre en el segundo umbral, punto de compensación respiratoria. Si bien, en base al ejemplo que yo di anteriormente, también va a haber un reclutamiento de fibras de tipo 2X, ¿no es cierto?, mayor. Pero también se produce lo que Wasserman denominó punto de compensación respiratoria, que es un aumento exagerado de la ventilación. Pero empieza a ocurrir otra cosa, y es que nosotros consumimos una cantidad importante en este punto de compensación respiratoria, comenzamos a ventilar mucho. Ese ventilar mucho, recuerda que es
tomar aire y ese aire viene con una proporción de 21% de oxígeno. Y por lo tanto estamos tomando mucho oxígeno. El problema que ocurre a este nivel es que ya no somos capaces de quedarnos con el oxígeno a nivel de las células y mucho oxígeno consumido en esta gran cantidad de aire ventilado se devuelve o se elimina en la expiración. Por lo tanto, también aumenta mucho la cantidad de oxígeno expirado. Y eso hace que, en este caso, con una alta ventilación, como no somos capaces de quedarnos con el oxígeno adentro, entonces comenzamos a eliminar mucho oxígeno también que no logramos metabolizar, y eso hace que vuelva a subir la presión final de expiración de oxígeno. Por eso tiene este comportamiento que se le suele llamar un comportamiento de reloj de arena acostado, ¿no es cierto? Sería como un reloj de arena acostado que parte ancho, se angosta, se mantiene angosto y luego se vuelve a ensanchar. Bien, y vámonos abajo. Hacemos la misma relación. ¿Qué pasará con el CO2? ¿No es cierto? Inicialmente, la cantidad de CO2 que estamos eliminando es muy poca, por lo tanto va a tener muy poca presión en la boca, muy poca presión en el aire que expiramos. Pero en la medida que comenzamos a hacer el esfuerzo físico, comienza a aumentar la presión final de expiración porque cada vez vamos eliminando más CO2, ¿cierto? Se tiende a estabilizar después del primer umbral, pero luego va a caer. ¿Y por qué va a caer? Porque si bien el CO2 sigue aumentando y es mucho el CO2 que se produce, es más el volumen de aire ventilado lo que hace que la presión de CO2 caiga. Aun cuando el CO2, si lo miramos solo, como marcador, sigue subiendo, lo que se ha elevado de manera excesiva ha sido la ventilación, y como estamos entonces ventilando mucho, eliminando mucho aire, ese aire lleva una cantidad importante de CO2, pero es más el aire que lleva y por lo tanto la presión vuelve a caer. Por eso que está asociada a esa caída con el segundo umbral, porque significa que comenzamos a ventilar mucho. Y como la ventilación es tan grande, aún cuando eliminemos mucho CO2, ese CO2 queda en poca cantidad o comienza a quedar en poca cantidad, por lo tanto disminuye su presión final de expiración, porque recuerden, voy a tener un número más pequeñito de CO2 en relación al número que tengo de ventilación. Cuando haga el cálculo matemático para determinar ventilaciones por volúmenes, entonces, presiones, perdón, para determinar presiones por volúmenes, entonces voy a tener un número que comienza a caer en ese momento. ¿Bien? Bien, entonces esa sería la gráfica número 9. Vuelvo a disculparme por haber puesto la última gráfica y no haber arrancado con la gráfica número 7, que es la que vamos a ver ahora. La gráfica... Vamos a arrancar con la gráfica. Si revisaron la clase anterior, mencionamos, denme un segundito, mencionamos que la gráfica 6 regularmente